Realizado el contrato de ceba de ganado bovino entre la parte o el señor propietario del predio llamado José Ramírez y la señora María Fernanda López, quien funge como propietaria del ganado, contestaremos a las siguientes preguntas jurídico-técnicas respecto a qué tipo de proceso judicial resultaría procedente ante un eventual litigio. Primera medida, en el caso objeto de análisis, nos encontramos frente a un contrato de naturaleza agraria, evidentemente, en el cual las partes estructuran una relación de colaboración económica, en el cual una de las partes que es propietaria del predio y quien la otra es propietaria del ganado, hacen una colaboración económica con el fin, pues, de obtener ganancias en conjunto y entre sí. Por un lado se aporta el capital representado por los semovientes, en este caso es el ganado, y por otro se aporta el uso del predio, la infraestructura, el manejo técnico y el cuidado de los animales por parte del señor José. Esta configuración permite identificar una relación asociativa con una finalidad lucrativa, caracterizada por la distribución, pues, de utilidades, en este caso, y pérdidas entre las partes, salvo en aquellos eventos en que dichas pérdidas sean consecuencia de culpa o incumplimiento contractual. Sentido ante un eventual litigio derivado de la ejecución del contrato, como lo serían supuestos de negligencia, incumplimiento de obligaciones o controversias en la distribución de unos resultados económicos, el mecanismo procesal idóneo corresponde a un proceso declarativo de carácter verbal, conforme a lo que está dispuesto en el Código General del Proceso. En consecuencia, el juez competente deberá analizar no solo la existencia y el contenido del contrato, sino que también el régimen de responsabilidad que sea pactado en ese contrato, en especial lo relativo a la distribución de los riesgos, a la distribución de las ganancias, la ocurrencia de caso fortuito o fuerza mayor y la posible configuración de conductas negligentes que afecten el equilibrio del contrato. Ahora bien, en relación con el objeto de prueba, este se encuentra constituido por los supuestos fácticos relevantes derivados de un contrato de ceba de ganado bovino. En concreto, el proceso deberá orientarse a acreditar lo siguiente. Primero, la existencia y la validez de un contrato. El segundo, las condiciones pactadas por las partes. Y el tercero es la forma en la que se ejecutará dicho contrato. Asimismo, resulta fundamental demostrar algunos aspectos relacionados como el aprovechamiento económico del predio, la distribución de las utilidades y de las pérdidas y el cumplimiento o el incumplimiento de las obligaciones previamente pactadas. Todo lo anterior está establecido conforme al artículo 167 del Código General del Proceso, el cual nos regula la carga de la prueba. Tercera y última pregunta, ¿cómo se distribuirá la carga de la prueba conforme al Código General del Proceso? Bueno, en este caso, en lo que respecta a la carga probatoria, esta se distribuye conforme al artículo 167 del Código General del Proceso, según el cual cada parte debe probar los supuestos de hecho que sustentan sus pretensiones. En ese sentido, el propietario del predio deberá acreditar, primero que todo, la existencia del mismo contrato, las obligaciones asumidas dentro del mismo y quizás en una manera técnico-jurídica el cumplimiento de sus deberes, especialmente en lo relacionado con alimentación, manejo sanitario y la vigilancia del ganado. Por parte de la propietaria de los bovinos, deberá probar, primero que todo, la titularidad de los animales, la ocurrencia de posibles incumplimientos tales como deficiente alimentación, falta de control sanitario e incluso fallas de vigilancia, y de esta manera la carga probatoria se distribuye de forma bilateral, exigiendo a cada parte acreditar los hechos que le permitan obtener un efecto jurídico favorable dentro del proceso. Abogados, requiere orientación jurídica especializada. He adquirido mediante contrato de compraventa los derechos posesorios de un inmueble rural, sin título de dominio inscrito. Sin embargo, ha surgido un tercero con título de propiedad legítimamente inscrito que mediante acción reivindicatoria pretende recuperar la finca. ¿Cuáles son las vías procesales y extraprocesales para mitigar el litigio? Carlos, el problema principal aquí radica en que la transmisión realizada es de derechos posesorios, o sea, la posesión material, y no la propiedad, conforme lo previsto en el artículo 972 del Código Civil colombiano, que regula las acciones posesorias para conservar o reivindicar la posesión independientemente del dominio registrado.
Primero, ante la aparición del tercer propietario con título inscrito, este podría interponer la acción reivindicatoria prevista en el Código Civil, la cual busca la recuperación de la cosa propia frente a quien posea sin título. Posteriormente podrían producirse acciones posesorias que busquen la protección de la posesión inmediata, pero sin discutir el dominio como lo establece el artículo 972 y siguientes del Código Civil y el artículo 377 sobre acciones posesorias dentro del Código General del Proceso. Exacto. No obstante, antes de ingresar a la vía judicial, yo recomiendo encaminar el conflicto hacia métodos alternativos de solución de conflictos que permitan una pronta y eficaz solución. Así, con la conciliación extrajudicial surge como mecanismo idóneo, conforme a lo previsto en la Ley 2220 de 2022, que regula la conciliación en materia civil y comercial. Mediante conciliación, las partes pueden negociar y ajustar los términos del contrato, incluyendo cláusulas de asunción de riesgos jurídicos, indemnizaciones eventuales, despojos e incluso acuerdos para la cesión posterior de dominio, evitando la judicialización. Si la conciliación falla, la mediación especial y voluntaria así te permite que un tercero neutral facilite la comunicación para acercar posiciones sin poner soluciones, preservando la autonomía de la voluntad. Y en cuanto al arbitraje, También tenemos el arbitraje, regulado en la Ley 1563 de 2012, constituye un mecanismo alternativo idóneo cuando las partes pactan una cláusula compromisoria en el contrato de compraventa. En este caso de cesión de derechos, el árbitro tribunal arbitral puede emitir laudo vinculante sobre controversias derivadas del contrato y derechos posesorios, como reconocimiento de la posesión o declaración de la existencia de las obligaciones. Esto agilizaría la resolución, evitando así procesos judiciales prolongados, con la ventaja de especialización y confidencialidad. Por consiguiente, en el contrato se debió estipular expresamente la naturaleza jurídica del derecho transmitido, posesión y no dominio, y pactar cláusulas claras de asunción de riesgo jurídico por parte del adquiriente, conforme la doctrina y la jurisprudencia para limitar la responsabilidad del cedente frente a la reclamación de terceros propietarios inscritos. Esto mitiga la responsabilidad contractual, pero no extingue la posibilidad de acciones reivindicatorias o posesorias subordinadas. ¿el contrato puede excluir totalmente la responsabilidad del vendedor? No, la exclusión total de responsabilidad es inválida en cuanto vulnera normas imperativas sobre buena fe contractual y protección al adquiriente de derechos posesorios y el derecho de terceros propietarios inscritos, en el caso usted, Carlos. Las cláusulas limitativas deben estar expresamente pactadas y no pueden desconocer la acción reivindicatoria ni las reclamaciones legítimas, conforme al principio de autonomía de la voluntad y límites del orden público. Por ende, al surgir la disputa, lo idóneo es intentar conciliar o mediante mediación antes del litigio, pues el recurso judicial conlleva a costos y a riesgos evidentes. Con el gusto le recuerdo que la jurisprudencia competente para las acciones posesorias será la ordinaria civil, especialidad civil, mientras que la acción reivindicatoria es también competencia de jueces civiles. Excelente. Procederé con la conciliación extrajudicial y revisión exhaustiva del contrato incorporando estas cláusulas de asunción y limitación de riesgos. Quedamos atentos, Carlos, para acompañarte en este proceso y en cualquier eventual litigio que pueda escalar para garantizar la protección efectiva a tus derechos. Ten un buen día.